¿Cómo están? Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Fútbol Neto. Hoy no tengo que hacer mucha presentación porque están viendo a nuestro invitado, ¿sí? Pero para los que están escuchando por Spotify, les tengo que contar. A ver, es el episodio 33 de Fútbol Neto. Entonces, siempre está la famosa frase de que el médico te dice, diga 33. Me gusta el 33. Ahí está. Y como el señor ya está aquí hablando con nosotros, no voy a demorar más y lo presento al doc Juan Manuel Herbella. Exjugador, médico, comentarista, comunicador, el último futbolista médico, me gustó eso, ese es buen título para el libro, para pensarla, pero bueno, y que tiene una visión muy particular de todo lo que es el mundo del fútbol, así que bueno, Juan, gracias por venir. Un placer estar acá con ustedes, la verdad, muchas gracias. Bueno, no, por favor, rápidamente, obviamente voy a presentar a Pablo Sarinelli, a Manu Simón, a mis compañeros, hoy invertimos todo, pero bueno, lo valía por el invitado. ¿Cómo andan, muchachos? Muy bien, es el regreso de Manu. Bienvenido a la Argentina. Gracias, señor Simón. Llegué ayer. El hombre del agua. Como 3 meses en el extranjero. Qué bien. Los muchachos de YouTube, ay, casi sponsor, ojalá. Exacto, estamos en negociaciones. ¿Sabés que yo estuve en su último partido como profesional? Cancha de Ferro, junio del 2011. Me gusta que te la hayas guardado. Sí. Porque la gente piensa, es obvio que ya se lo dijo. No. Igual fue el partido que no jugué. Exactamente. Eso es lo que más me acuerdo de todo. Yo era chico, tenía 10 años. Y yo estaba, pero muy enojado que no había jugado. Y le dije a mi viejo, che, no puede ser que sea su último partido. Todavía no entendía mucho. Y no lo hayan puesto. Es una vergüenza. Ahí es el fútbol, me dice. No, es una vergüenza, es una vergüenza. Pero yo estaba enojado con el técnico. Me acuerdo, era como, no puede ser tan ¿Quién hijo era de el puta. técnico? Perdón por la Chau, palabra. Sí. Hay muchos de esos casos. Perdón, ¿quién es? No, de no es que lo quiera entrenador que no incendiar. lo pone- ¿Quién es el técnico? Chaucho Bianco. Yo lo dije a él. Es más, ¿sabés cómo fue Vos la estabas con historia? tus hijos. No, pero vos pará. saludaste a la platea y tenías Pará. No quiero spoilear esto, pero Sí. la realidad es que la historia, ¿cómo arranca? Le digo, nosotros jugamos contra un equipo que estaba descendido. No me acuerdo, pone- ¿era tiro federal? Tiro federal. Vamos, carajo. Y no me pone de arranque, le digo, pero vos estás loco, le digo, poneme 10 minutos y sacame, porque no estaba bien la relación. Le digo, porque si arrancás perdiendo, no me podés poner Claro, más. vamos a poner un defensor. Dicho y hecho. No, Te yo digo- me acuerdo todo, me acuerdo hasta el rival y no hice el research. Me acuerdo, No. fue junio de 2011, tiro federal, me acuerdo tu imagen saludando a la platea y que no había jugado, me acuerdo todo. Ese día estaba indignado, realmente indignado. Pero después pensé, hubo otros jugadores que le pasó lo mismo. Si le pasó a otros, ¿por qué no habría de pasarme a mí? El fútbol es un ambiente muy hostil, siempre digo lo mismo. Conceptualmente yo creo que es un error garrafal. Es un error garrafal el que cometió. Son esa clase de errores que son... Es como, viste, una persona que se está yendo y vos lo único que tenés que hacer es decirle chau chau, darle una palmadita y quedar bien. Y terminás quedando como el culo mal, pésimo. Esa sensación que tenés vos, tiene un montón de gente. Y bueno, sí, o sea, son decisiones que a veces corren por la cabeza de los entrenadores. No es fácil ser entrenador de fútbol. Un ciclo muy criticado en Ferro, me acuerdo. Yo era chico, por esas cosas me acuerdo. No había mucho cariño para con el entrenador en la platea. Suele pasar en Ferro igual, pero me acuerdo de casos puntuales, ese era uno. Es muy bueno porque teníamos pensado romper por otro lado, pero es buenísimo esto. Ahora, no la puedo dejar pasar. ¿Qué le dijiste después? No le dije nada. Después de ahí no le hablé más. Nada. Me escribió ese mismo año para el Día del Médico, el 3 de diciembre, me escribe. 3 de diciembre del 2011 me escribe. Cuando me escribe veo el mensaje de él para saludarme por el Día del Médico, No le puedo digo, creer. no me escribas nunca más. Esa fue la respuesta. Es que la verdad que sí. No O sea, volví a hablar nunca más. No, me parece que no tiene vuelta atrás, una cosa que es innecesario. O sea, yo creo que cuando vos tomás decisiones, indefectiblemente la gente va a terminar contenta o enojada, ¿no? El líder, el que lidera un espacio, a mí me pasa como líder de un espacio, indefectiblemente hay gente que puede estar enojada por tus decisiones o gente que puede estar contenta por tus decisiones. Lo que no cabe duda, que no puede pasar nunca, es que tu decisión sea tildada de injusta. Porque después hay cuestiones de criterio, pero no puede ser nunca tildada de injusta, porque si se tilda de injusta, ya la decisión pasa a otra instancia. O sea, cuando ya no hay argumento que sustente la decisión, si es una decisión sin argumento, que es lo que le generó a él, es una decisión sin argumento, esas decisiones sin argumento de un líder destruyen una relación. Y esto fue una decisión sin argumento. Yo sabía que esto, te juro que me lo imaginé. Vos te la veías venir. Se lo dije.
Al punto que se lo dije, porque la situación estaba mal, porque la situación del club estaba mal, porque él también. O sea, todos cometimos error. Yo creo que él se enoja conmigo porque yo 3 meses antes digo que me retiro. Cuando él todavía estaba con chance de poder seguir, yo ya sabía que mi cabeza ya estaba. El Colorado Saba, que fuimos los 2 grandes a los cuales nos llevó, se retiró en el medio del torneo. Yo creo que él lo sintió eso como una agresión hacia él, que yo haya dicho eso, pero la realidad es, mi cabeza ya estaba jugada y yo necesitaba prepararme psicológicamente. Entonces yo se los avisé a mis compañeros porque si me veían raro, tenían que saber qué era lo que me estaba pasando. Este hombre lo tomó mal, de ahí no jugué nunca más y el último partido no me puso. Ahora, su carrera y ese momento para mí fue un encontronazo con el fútbol moderno, no solo por eso, sino por otra particularidad más. Yo era chico y hizo divisiones inferiores y debutó en Vélez. Y yo fui a la cancha de Ferro toda la vida diciendo que Vélez era la contra. Era el clásico. El clásico. Y yo no comprendía cómo un jugador formado y que habiendo debutado en Vélez podía jugar en Ferro. Entonces, también fue un descubrimiento y el caso de él, mi viejo lo usó para explicar un montón de cosas. Y mirá, suele pasar el fútbol, que esto y lo otro. Lo del último partido que no jugó fue, bueno, la relación en los vestuarios, todo. Pero me acuerdo de esas cosas, boludo. Me acuerdo hasta que jugó en Vélez, que debutó en Vélez. Ahora le tenés que explicar vos a tu viejo cosas del fútbol de ahora. Claro, exactamente. Más allá de que la entiende toda, pero digo, Pero mirá ha cómo habido, cambia. verdad que lo dijeron, pero ha habido varios casos. Hace poco creo que lo contó Martín de Michelis. Le pasó lo mismo despidiéndose en el Málaga. Pero ahí de repente quizás la diferencia era que la decisión del entrenador en realidad, por lo menos él argumentaba, era una especie de mensaje sobre la competitividad y sobre el ganar por delante de todo. Capaz acá también fue una devolución de algún enojo o lo que fuere. Yo ahí creo, y ahí sí soy optimista que está cambiando, debe intervenir la institución, porque que un jugador con tu trayectoria se retire y tenga el homenaje debido, también es ser guardián de los valores de una institución, y la institución como ente vivo, que tiene un alma, que tiene un espíritu, y las glorias del club merecen eso por encima de hasta no ganar el partido, por decirlo de algún modo. Creo que hay un montón de cosas en juego. Yo creo que el fútbol igual en algunas facetas ha cambiado. De esas cosas hoy en día se es más consciente. En aquel momento se era menos consciente. Creo también que a veces le pedimos mucho a la institución como espacio y al fin de cuentas las instituciones en realidad son un cúmulo de hombres que se juntan por intereses comunes. Y a veces esos intereses dejan de ser tan comunes y a veces empiezan a pasar otras cosas. Ese era un club que estaba en un estado de situación, pensemos que en ese momento estaba manejado por un órgano fiduciario que no tenía los mismos intereses el órgano fiduciario que los socios. Había un montón de internas dentro del club. Yo trato de no enojarme con las instituciones y por eso creo que también lo siento como un reconocimiento lo que dijo él, porque en parte yo salí de Vélez. Yo de Vélez me fui a Nueva Chicago, ¿no? Ascendí con Nueva Chicago. Después me fui a Argentino Junior. Vélez sale campeón en el 2005, primer partido. Para festejar el título, Argentino Junior Vélez, o sea, Vélez Argentino Junior en cancha de Vélez. Yo con Argentino Junior y le ganamos 1-0 y me retiré en Ferro. ¿Y sabes dónde empecé a trabajar como médico? Así te doy ya el disparador para la siguiente fase. Empecé a trabajar como médico en Vélez. Yo después de un año sabático trabajando en el CENAR con la selección de vóley, empiezo a trabajar en fútbol, empiezo a trabajar en Vélez. Y Vélez es como mi casa en alguna faceta, porque es un lugar en el cual yo tengo, mi abuelo fue vitalicio, está muerto, está en el Amalfitani, mi tío está en el Amalfitani, tengo un primo que se murió en un infarto y está en el Amalfitani. Y la realidad es que si uno piensa en parte de la tradición de mi familia fue Vélez. Ahora, la gente de Vélez, hay gente de Vélez que no me quiere producto de todas estas cosas, de pasar de un lado al otro, porque en realidad yo también tengo otra mirada, ¿no? De que vos tenés que ser, si vos sos protagonista no es lo mismo que ser hincha. Yo discrepo mucho con los jugadores de fútbol que dicen yo soy hincha de un club. No, vos no sos hincha de un club, vos representás a un club. Porque si sos hincha de un club y enfrentás a ese club del cual sos hincha, vas a jugar mal porque sos hincha de ese club al cual estás enfrentando. No, vos sos representante de un club. Vos tenés que dar tu mayor esfuerzo por el club en el que estás. Y hoy trabajo en Huracán y pienso exactamente lo mismo. O sea, jugaban Vélez Huracán cuando estaban por pelear el descenso. Y la verdad que cuando hizo el gol Huracán me alegré. Porque es mi trabajo, porque es un proceso de un montón de gente que está alrededor mío, que trabajamos todos juntos, que buscamos el bien del club. Entonces yo en ese sentido, cuando yo creo que vos sos protagonista, dejás de ser hincha. Deberías dejar de ser hincha. Hay gente que no lo entiende así y yo acepto que piense distinto. Ahora, Juan, yo obviamente
entiendo que nombraste a los clubes de Buenos Aires, yo también lo he visto de cerca cuando jugaste en Colón. Es más, alguna vez charlamos, creo que vos estuviste el día de que pasa lo de Migliónico. Sí, yo estaba con Nueva Chicago. Que yo estaba en la cancha, el día que Colón reinaugura el estadio, jugando Colón y Chicago en primera. Un golpe, creo que Velázquez era el arquero, involuntario, ¿no? Sobre Migliónico, lo deja inconsciente. Es más, yo recuerdo que en la cancha parecía que se había muerto. Yo nunca, era una fiesta, imagínense, fiesta en Colón, horas, ¿quién estuvieron en la previa? Los Palmeras, fiesta total. Y nunca me voy a olvidar cómo se escuchaba el silencio en el estadio en ese momento. Le mando un abrazo a Gaby Migliónico, cada tanto hablo, un tipo bárbaro. Y siempre recuerdo, y alguna vez charlamos que vos habías estado, el futbolista está preparado hoy más quizás que antes, como por ejemplo en una situación así para reaccionar, o un evento, qué sé yo, si bien fue distinto lo que pasó en la Eurocopa. No es responsabilidad del jugador. No es responsabilidad del jugador. Para eso hay médicos dentro de la cancha. Pero digo, ese primer auxilio, ¿te acordás que cuando pasó lo Fue de... muy malo ese primer auxilio. Si vos lo ves hoy con los ojos de hoy, con los protocolos que existen hoy, y ves las imágenes, esas imágenes se ven, están visibles. Sí, sí. El primer auxilio fue patético. Pero es también otro tiempo, otro momento, jugar con los ojos de hoy, como la gente que le reclama a Sarmiento cosas o a Roca, y no podés jugar con los ojos de hoy lo hecho hace 25 años. Claro. La realidad es que si vos lo ves con los ojos de hoy, ese primer auxilio fue muy malo, justamente porque los protagonistas se involucraron. Los protagonistas no se tienen que involucrar, los que se tienen que involucrar son los que se formaron para hacer lo que tienen que hacer, para eso están, para eso firman una planilla, para eso tienen que tomar los recaudos que tienen que hacer, hay todos protocolos ya establecidos. Entonces hoy en día es más difícil ver una brutalidad como vimos ahí se le cae la camilla. Si Migliónico hubiese tenido una fractura en alguna vértebra, tremendo, se le cae la camilla, le estás haciendo un mal. Entonces hay un montón de errores que vos lo ves y lo analizás con un sentido crítico que te da el paso de los años, la adquisición de conocimientos nuevos, que decís, bueno, qué horror. Pero en realidad, respondiendo a tu pregunta, justamente el error es que se involucraron. Claro. No se tienen que involucrar, es mantener la calma, es separarte, dejar y hacer que la gente que sabe, que estudió, que se dedica a eso, se encargue. Y a ver, yo repasaba tu carrera en estos días y corregime si no es así, pero o sea, nunca jugaste más de 2 años en el mismo equipo. Nunca. Y me pareció una rareza. No, ¿Hay es un una motivo? Elección. Bueno, eso quería preguntar. ¿Cuál era el motivo? Es una elección personal de vida. Yo sabía que el fútbol era una gran experiencia para mí. Yo quería disfrutar de la experiencia de jugar al fútbol. Entonces había 2 condiciones que no negociaba. Una era tener la posibilidad de jugar. Yo no estaba para ser suplente. No me interesaba ser suplente, no porque no pudiese ser suplente, sino porque no me interesaba estar de suplente en un equipo y transitar 3 años de carrera siendo suplente viviendo en un mismo lugar. Entonces yo era suplente, estaba en un club, me quería ir. Si yo sabía que no tenía perspectiva de poder dar vuelta a la situación, yo me quería ir. Me conseguí un club y me iba, primero. Segundo, no quería vivir mucho tiempo en un mismo lugar porque justamente quería vivir estas experiencias y creía que si me estaba quedando en un lugar es porque me estaba yendo bien. A mí me ofrecieron, por ejemplo, yo en Chicago estaba último en la tabla del descenso del Nacional B. Termina esa temporada y ascendemos. A la temporada siguiente lo mantengo en primera. El último partido contra Belgrano hago los 2 goles. Chicago se salva con 2 goles míos. Imagínate que ofrecerme quedar, me ofrecían mejorarme el contrato como nunca. Y decidí yo irme. ¿Por qué? Porque ya sentía que había hecho un hito muy importante dentro de la historia del club, que era difícil seguir creciendo y que yo quería seguir viviendo experiencias y no me quería quedar atado a una sola experiencia. Y ahí voy a Colón. Entonces, es mi vida creo que en realidad me pasa en un montón de espacios. Yo no sostengo los espacios demasiado tiempo porque también soy muy intenso. Entonces, como soy muy intenso, los lugares en los cuales estoy full time, si estoy full time, noto que mi forma de articular con los espacios termina siendo nociva, ¿no? A veces es una autocrítica que me hago y estoy ejercitando en esta etapa de mi vida, reflexionar sobre los errores y darme cuenta que hay cosas que me las tengo que tomar más tranquilo, porque si me las tomo como las siento, no todos sienten lo mismo. ¿Hubo algún momento en ese paso por los distintos clubes en el que sintieses que empezaba a cruzarse una línea entre tu ansiedad por aplicar conocimientos que habías adquirido académicamente y lo que veías que de repente no concluía o no estaba en acuerdo con
con tu pensamiento, tu convicción sobre cómo entrenar, sobre cómo tratar una lesión. Sí, yo trataba de evitar, a mí me preguntaban mis compañeros, yo era médico, me dedicaba a esto, mis compañeros me preguntaban, yo trataba de no involucrarme, porque ahí siempre fui muy respetuoso, tengo muy buena relación con muchos de los médicos con los cuales, y más, la sigo sosteniendo hoy, varios años después de haberme ido de los espacios y por ahí no cruzándomelos. Trataba de no involucrarme con eso. Sí, a veces lo que me pasaba... obviamente los médicos conmigo tenían una relación en la cual hablábamos las cosas de manera distinta y acordábamos muy fácilmente. Tal vez el área en el cual más dificultades tuve era la preparación física. La preparación física de aquel momento era tremenda. Yo creo que la historia, uno podría decir en la historia cercana de los últimos 50, 60 años, para decir cercana del fútbol, desde el fútbol profesional, yo creo que hay 3 grandes etapas. En cuanto a la evolución del jugador y de la relación con estas dimensiones que tienen que ver con salud y cuerpo y deporte y alta performance. La primera etapa es la etapa iatrogénica de los médicos, en la cual en la década del 50-60 se habilitaba cualquier cosa, los médicos eran bastante prescindentes en algunos aspectos, entonces dejaban que los jugadores apliquen o que los entrenadores sugiriesen amigos que administraban cosas, los jugadores se infiltraban por sí mismos. Vos tenés historias de jugadores de la década del 60-70 que hacían tremendos problemas físicos que los llevaron a prótesis, a no caminar, a cosas gravísimas, producto de que no había conocimiento, con parte médica no había una formación muy fuerte en eso, y se cometían errores también por una cuestión de avance de la ciencia. Antes te rompías un meñisco, te sacaban el meñisco entero. Ahora te sacan lo mínimo básico indispensable para que puedas seguir funcionando. Esa es la primera etapa. La segunda etapa es la etapa de la iatrogenia de los preparadores físicos. Esa es la etapa nuestra. Los preparadores físicos, y ahí respondo tu pregunta, a veces los preparadores físicos de aquel momento te hacían levantar 200 kilos de sentadilla. Yo levantaba 200 kilos de sentadilla. Yo hacía cosas que hoy son absolutamente que no se recomendarían. No, hoy son cosas que no se harían ni de casualidad. Hoy son cosas que vas a decir, ¿para qué hace estas cosas? ¿Para qué hace? Yo hacía cuestas en los médanos con un jugador a UPA. ¿Vos sabés lo que es subir un médano con un jugador a UPA corriendo y que el profe te grita, ¡más rápido, más rápido! Y vos estás con el tipo a UPA subiendo el médano. Tenía más chance de lesionarte que... Es absolutamente absurdo. Vos decís En esto este momento, ¿vos ya eras consciente de que eso no estaba del todo bueno, bien? yo tuve discusión con algunos profes que uno me decía hacer pliometría en cajones de 70 centímetros. Yo digo, yo no puedo hacer pliometría en cajones de 70 centímetros. No, pero si ellos lo hacen, vos podés hacer. Yo no puedo hacer pliometría en cajones de 70 centímetros. Bueno, explico pliometría, porque por ahí Sí. algunos no. Pliometría es un ejercicio, un tipo de ejercicio en el cual Verkhoyansky, que era un ruso, descubrió que la mejor forma de potenciar la fuerza muscular era aprovechando la energía elástica del músculo. Entonces el músculo absorbe la energía y después la propulsa. Entonces, la pliometría, en líneas generales, son ejercicios en los cuales vos caes de una superficie y rebotás. Ese objetivo de caer, rebotar, incluso con peso, hace que esa energía acumulada, cuando vos sostenés el esfuerzo en fase excéntrica, haga que te propulses mucho más. Entonces, eso es un tipo de trabajo. Bueno, cuando se puso de moda la pliometría, te hacían pliometría de manera absurda, estilo, como te hacía, vos ves los videos de Verkhoyansky, lo que hacía, y a veces hay gente que no lo podía sostener. Pero si vos me decís, lo estamos haciendo para un tipo que se dedica a saltar solamente, bueno, ahora si vos estás haciéndolo con jugadores de fútbol, es otra lógica. Y si esos jugadores de fútbol, estás comparando un jugador de 18 años con un jugador de 30, y si a esos jugadores, además, tenés que entender la lógica de qué capacidad tienen. Si a mí me hacías un test de salto, en aquel momento se usaba la plataforma de Bosco, que era una cosa, de una carpeta así, y lo único que saltaba era el tiempo que estabas afuera. Hoy en día se usan plataformas mucho más evolucionadas como la de Val, que incluso te mide absorbiendo el impacto. Bueno, a mí me hacías ese testeo y yo siempre el peor. Y los profes me decían, pero ¿cómo vos ganás? Cabeceás en el área, cabeceás, no te ganan de cabeza y venís a saltar acá, algo estás haciendo mal en salto. No, al revés. Lo que vos no entendés es que yo tengo fibras lentas, no soy explosivo,
pero sí tengo un buen cálculo tiempo y distancia. Y además entiendo cómo va a ser el otro para funcionar y absorbo la fuerza de él para que me empuje hacia arriba. Entonces parezco que soy Michael Jordan, pero en realidad soy un tipo que me sostengo en el hombro del contrario. Bueno, no, pero tenés que saltar, no, hay Ahí que pasaba tomar que te ibas a otro Y club. entonces ya ahí está la explicación de tu único año en cada club. Claro, y entonces ahí terminaba, bueno, ya está, le digo, ya está, no te preocupes, yo esto no lo puedo hacer. Y cuando le decía eso, también no terminé. O sea, yo creo que a medida que va también le pasando, tocabas el ego un poco. O sea, a medida que va pasando el tiempo, también te vas creciendo y te vas poniendo más mañoso. Yo creo que te vas conociendo más, vas entendiendo más y te vas poniendo más mañoso, y ahí es cuando estás preparándote para retirarte. Porque cuando te pasan todas esas cosas, en realidad vos ya tenés que ser consciente de que estás preparándote para retirarte. ¿y cuál fue el hecho puntual? Si Igual- es que lo hubo. Quiero hacer una infidencia. El señor me pasó un temario hace 30 minutos que estamos hablando de otra Sí, cosa que no porque- tiene nada que pero ver con el porque- temario. Porque derivó. Te faltaron 2 etapas, además. Porque Lo tengo derivó. apuntado. Ah, una etapa. La última. La tercera. La tercera etapa es la etapa de... Pará, después contestamos tu pregunta. La tercera etapa es la etapa de los jóvenes de hoy, que hoy la medicina es mucho más cautelosa. Hoy tenés mucho más recaudos en un montón de factores. Yo quedé 3 veces inconsciente jugando al fútbol, al día siguiente estaba entrenando. Hoy, si un jugador de Huracán queda inconsciente, no entrena hasta dentro de 10 días, con suerte. Claro. Entonces, yo creo que hoy es otra etapa, y hoy los jugadores ya no tienen eso porque viven otra realidad. Hoy viven otra realidad que no tiene, que son mucho más cautelosos todos alrededor de ellos, y ellos son más cautelosos en sí mismos. Yo estoy haciendo mi tesis de doctorado, que es el desgaste obrero en el fútbol, que habla sobre cómo con el paso del tiempo vos te vas desgastando. Esto no se considera una enfermedad profesional, pero debería ser considerado. Un jugador está trabajando, se lesiona jugando, le pasa lo que le pasa, es desgaste profesional. O sea, Bueno. si hay enfermedades profesionales para el que carga bártulos, si hay enfermedades profesionales para el que está en una oficina así sentado con el teclado y le duele el cuello, ¿cómo no va a haber una enfermedad profesional para un jugador de fútbol que se lesiona jugando? Entonces eso es un tema bastante discutible y álgido que en algún momento se va a tener que poner en tela de discusión fuertemente. Hoy en día todavía está ahí, que sí, que no, y incluso este Mundial de Clubes, y ya te tiro la línea de uno de lo que dijiste, este Mundial de Clubes es algo que abre esa puerta, ¿no? ¿Cuánto juegan los jugadores? ¿Dónde juegan? ¿Cómo juegan? Hoy los jugadores se quejan de cuánto juegan y cuánto no juegan, y termina siendo un factor a tener en cuenta porque también se lesionan. Y el caso de Rodri, yo creo que de este tiempo es el más emblemático. Sí, yo creo que estamos en un momento clave en cuanto a los calendarios. Ahora Pablo va a hacer la introducción al tema, porque se da la coincidencia de que está en boca de todos, tanto en el fútbol como en el básquet. En la NBA se está hablando de que puede llegar a someterse a discusión, acortar la temporada. Este año hubo 11 lesiones entre rotura de Aquiles y rotura de ligamentos. No hay precedente. Inclusive en las finales de la NBA, Tyrese Haliburton en el juego 7 se rompió el Aquiles. Tremendo. Cuando había tenido una lesión de ligamentos y le habían recomendado los médicos de Indiana jugar el partido. Situación muy parecida a la de Kevin Durant en la final de 2019 y terminó igual, con el Aquiles roto. Bueno, Lillard, Aquiles roto, Tatum, Aquiles roto. Es la temporada en la NBA que más partidos de forma acumulada se perdieron jugadores de la liga, por lo cual claramente algo está pasando. No pueden jugar a este ritmo porque se incrementó el ritmo de juego en la NBA. Cada vez se pierden menos partidos. Tiene una temporada de 82. Lillard jugó 83, pues llegó a la final de la NBA Cup. Por lo cual se está sometiendo a discusión qué está pasando y cuál es la solución a esto. Porque no podés tener 6 roturas de Aquiles en una temporada. Es una locura. Y en el fútbol, el calendario largo, quizás todavía no exploramos tanto el tema del calendario o se lo sobrevuela porque no hubo tantas lesiones. Pero no sé cuánto va a faltar en el fútbol para que haya 5 Rodris, 6 Rodris, pues se rompe Rodri, se rompe Mbappé, se rompe Vinicius y se rompen 2 más y estamos casi en la misma situación que la NBA y hay que ver qué pasa. Ahí sí o sí van a tener que tomar medidas. Yo creo que es todo un tema y mucho se está estudiando eso. Hoy en día es más, es de los temas más candentes de actualidad, todo lo que tiene que ver con el injury burden, la carga, el monitoreo de la carga. No es lo mismo carga de entrenamiento que carga de partido, lo que significa psicológicamente, el impacto en el cuerpo, lo que tiene que ver con la tasa de lesiones. Hay un montón de dimensiones de estudio alrededor de esto que también
por otro lado, uno dice siempre lo mismo. Esto pasó siempre. Siempre hubo ciclos de aumento de lesiones, de reflexión sobre ese aumento de lesiones, de implementar medidas preventivas y de reducción de la tasa de lesiones. Es como son círculos espiralados, porque el crecimiento es así, al fin de cuentas. No es un crecimiento recto. Las competencias crecen de forma espiralada. A medida que uno se empuja el límite, encuentra dónde está el límite, ve que hizo mal, vuelve a empujar el límite. El varón Pierre de Coubertin decía, ¿no?, que conceptualmente el alto rendimiento es eso, ¿no? Es saltar saltar más alto, correr más rápido, en el fútbol pegarle más fuerte y así. No hay con qué darle. Al fin de cuentas, el deporte es deporte profesional, no es deporte y salud. Yo creo que, introduciendo un poco el tema... Ahora sí vamos a llegar al tema. Bueno, pero si bien ya lo hicimos... Si te tiene que ir, ¿qué hacemos? Lo dejamos acá. Ojo, Jorge, hubo Publicamos tremendo choque en Lugones. Posta te digo. Chequeé recién. Ya lo vio, pero para el otro lado. Para otro lado. La ida fue tremenda. Tenés 54 minutos a Tompkinson. Igual no voy. Ok. Va por otro lado. Bien. Es verdad que Por suerte. hay muchos estudios, Juan, pero yo creo que también, y algo que ya se está empezando a evaluar también, independientemente de esos picos en donde se detecta un diagnóstico y se propone una solución para tratar de bajar el ratio de lesiones, para mí hay un aspecto que se está ignorando, que es el impacto en el negocio. Porque al fin de cuentas, mucho de lo explicativo sobre por qué más calendarios, no pasa nada, por qué más lesiones, etcétera, etcétera, es porque hay más partidos y porque en teoría hay una filosofía de negocio que piensa que a más partidos, más dinero. Para los clubes y para los organismos. Y es ilógico. Sí, no, o sea, es lógico, tiene sentido. Ahora, pasa algo, que ahí es donde yo creo que es el aspecto que el negocio en general está ignorando, que es el riesgo del valor el costo marginal del producto. Yo hablo desde lo personal y siempre utilizo la misma analogía. Hasta hace 15 años sabía que a la noche jugaba España-Alemania y probablemente organizaba un asado con mis amigos para ver el partido o una picada. Hoy me voy a dormir a la noche, abro una aplicación para ver los resultados y me enteré que jugaron España-Alemania. Hoy juegan 5 veces por año. Porque juegan 5 veces por año. Para mí, el valor de ese partido ya está recontra disminuido por la repetitividad. Entonces, es interesante, y ya está habiendo algunos estudios, volviendo al tema estudios, que evalúan eso, hasta qué punto se está deteriorando el producto. Y aún con una óptica frívola de pensar, vamos a tener este problema porque van a detectar otra oportunidad en el negocio, entonces se va a seguir cargando los partidos, la esperanza es entender que no solamente se está produciendo más lesiones, que es ya un argumento trascendental para producir un cambio, sino que se está deteriorando el producto también. Entonces, ahí es donde soy un poco optimista respecto a los calendarios. Ahí yo ya no te puedo hablar. Ya desde la mirada del producto, vos tenés más formación que yo. No te podría decir que mejor. Tampoco he leído mucho. Porque uno te dice, bueno, vos hablas del valor simbólico. Es un partido que antes valía un montón. Ahora juega 5 veces, vale menos, pero está bien, no tiene valor simbólico. Ahora el valor que le interesa al mercado y al negocio es el valor económico. Y si la televisión sigue pagando, si la gente se sigue sentando, aunque se siente menos, si la publicidad sigue pagando, el valor económico es por 5. Entonces, qué sé yo la verdad no puedo juzgar para dónde va este negocio. Lo que sí tengo claro es que los deportistas y los futbolistas en particular cada vez tienen que ser físicamente más aptos, cada vez es más importante dentro de la perspectiva de los staff, tanto técnicos como médicos, el monitoreo de la cantidad de partidos que juegan, la forma en la que juegan, el tiempo destinado. Y la realidad es que vos podés jugar 5 veces si querés a España, Alemania. Lo que tenés que tener es 5 equipos de España y 5 equipos de Alemania. Claro. No hacer jugar a los mismos jugadores todo el tiempo. Es que ahí, Juan, ahí hay un tema que está bueno y un poco lo linkeo con lo que marcaba Manu de NBA. Que recuerdo, Mbappé dijo hace un tiempo, vamos al modelo NBA.
O sea, vamos a que cada equipo de fútbol juegue 70, 80 partidos por temporada. Y obviamente, En Brasil yo jugué en Brasil, se jugaba 80 partidos. Claro. Pero cuando arrancaba jugaba 2 partidos. El estadual jugaba con suerte si jugaba contra los equipos importantes. Los otros jugaban otros. Vas rotando. O sí, sea, pero ahí hay un tema que a donde yo creo que es perjudicial para el negocio, porque no es lo mismo más allá de la cantidad. Porque él decía, lo que yo tengo que hacer para cumplir con ese calendario es empezar a elegir qué partido juego y qué partido no juego. Ahora, anda a explicarle al tipo que saca una entrada para ver al Real Madrid y yo ese partido no lo juego, y esa persona sacó la entrada para verme a mí y yo ese partido no lo juego, ¿cómo se lo explicas? Entonces digo, no sé hasta qué punto para el negocio es Siento bueno. que es El una error- discusión que se dio en la NBA hace 10 años. O sea, es Bueno, como que te por corremos eso. de atrás con respecto a NBA. Y bueno, pero es ¿Y que la qué NBA, pasó? en la NBA en ese Claro, sentido es, vos que sabes, si es se hizo líder. algo. No, tenés que en el calendario avisar qué partido vos no vas a jugar y después, por ejemplo, pusieron limitaciones en el tema de los premios y las selecciones al All-Star y las selecciones al All-NBA, que es el equipo de la liga a final de temporada. Tienen que tener cierta cantidad de minutos como para incentivarlos a jugar. Listo, vos no jugás 10 partidos, ponele que inventás lesión en 3, ahí te sentás en 5, bueno, ya no puede ser All-NBA, no puede ser All-Star. Ese tipo de cosas Y, tan pero buenas en el porque... fútbol eso me parece eso no, inviable. no, es absolutamente inviable porque hay un montón de aristas en juego que son distintas. Ya de por sí el hecho de que los torneos son diferentes, el hecho de los torneos norteamericanos con franquicia, que nadie desciende y nadie asciende, Sí, y son tienen deportes tienen distintos, otra ¿eh? dinámica. Son 100% distintos, es pero otra es la cosa. misma discusión, esta de tipo, che, voy a jugar un partido y el que saca la entrada no me ve. Pero eso el problema es que no tiene lo que yo no entiendo es por qué dentro de esa lógica podés encontrar aristas. O sea, no jugás todo el partido, jugás 30 minutos. Sí, puede ser. Entonces vos decís, bueno, me bajo del que es un viaje larguísimo, sí, tengo que ir a jugar de Francia a Rusia, son 8 horas, no quiero subirme, o desde Argentina, si estás en Buenos Aires, tengo que ir a jugar a Colombia en un viaje, bueno, me quiero bajar, te bajás de un partido, bueno. Pero la realidad es que los partidos de cercanía podés jugar 30 minutos. Yo creo que va a terminar el fútbol así, porque la realidad es que no hay cuerpo, aunque entrenes como un campeón, aunque te cuides como un campeón, aunque hagas todo bien, no hay cuerpo que aguante explotado constantemente, llegándose al límite todo el tiempo, con estrés, con necesidad de rendir, con la repercusión pública. Pues la gente dice, no, la repercusión pública de entrar a una cancha, equivocarte y convertirte en meme, ¿cuánto pesa en la cabeza de una Tremendo. persona? Tremendo. Bueno, de hecho eso iba con el caso Rodri, que lo citaste al principio. Rodri se manifestó y antes de lesionarse, e incluso produjo una ola de otros futbolistas que también se alinearon, y sin ir más lejos, Guardiola argumentó en una conferencia de prensa, ahora no recuerdo exactamente cuándo, que el problema también era que iban a tener que seleccionar cuándo utilizar un jugador o cuándo no, como decía Mbappé. Y yo estoy desde mi cero empirismo absolutamente convencido de que Rodri se lesiona también por tener en su cabeza presente ese tema, porque se lesionó después de manifestarse, sí, en una temporada en la que había acumulado una serie de partidos descomunal, pero seguramente también tenía esto en la cabeza. Igual venía ya con varios inconvenientes en esa temporada, con varias lesiones, y seguía y lo paraban un poco. Es normal, arrastrás un montón, ¿no? Y eso forma parte del proceso, y cuanto más plata hay detrás, más necesidad hay para empujarte a salir al show. Dos preguntas. ¿Sentís que, porque para mí la solución a esto, no sé si hay solución, pero de mínima mitigarla, esto que decía vos, los 30 minutos, el caso que ejemplificaba Manu de la NBA, etcétera, etcétera, de mínima vamos a llegar a eso en la medida en la que se converse, y que conversen personas con sustancia. Punto número 1, ¿sentís que está habiendo esa conversación? Y punto número 2, ¿hasta qué punto los clubes ya se van adaptando y sentís que están adaptados para prevenir o mitigar el riesgo? Los clubes intentan adaptarse, o sea, vos lo que ves y la evolución de la ciencia, a dónde va y cómo se trabaja y qué es lo que se está discutiendo hoy en día y qué son las publicaciones que aparecen actualmente en torno a esto, a monitorear la carga, a tratar de ser más eficiente en medir cuántas horas de entrenamiento tiene, cuánto demandan los viajes, cuánto
tiempo participa el jugador, cuánto se lesiona, de qué manera. Hay un montón de herramientas tecnológicas que hoy te permiten ser más específico en el trabajo al momento de evaluar un jugador de fútbol. Antes yo me acuerdo, a mí me hacían hacer el test de Cooper. El test de Cooper era correr 12 minutos. Eso no existe. O sea, no tenía ninguna especificidad. La cantidad de herramientas tecnológicas que se han implementado en los últimos 25 o 30 años, y esto sigue cada vez más. Yo creo que el avance de la tecnología vinculado a la performance en el deporte es clave. El tema es cuán lejos estás con una sociedad civil sin fin de lucro de poder acceder a cosas que una empresa de capitales privados en Europa, sostenida por un emirato o por una multinacional, ¿qué posibilidades va a tener? No cabe duda que las diferencias son enormes. Entonces, cuando te enojas en el sistema y uno dice, bueno, y esto, hay un montón de cosas que han cambiado. Yo creo que el fútbol argentino en algunas cosas debería ayornarse para tratar de que no se te vayan tanto. Se te van a ir, es inevitable. A medida que pasa el tiempo, cada vez más, cuanto más plata hay, más dificultades hay de competir. Entonces, se te van a ir. Yo creo que el fútbol argentino ha mutado. Si uno hace un análisis de los últimos 30 años, yo cuando debuté en primera, no logro asentarme en la primera de Vélez, pero arriba de mí estaba Víctor Hugo Sotomayor, campeón del mundo. El Flaco Pellegrino, campeón del mundo. El Gallego Méndez, que jugó en un montón de lados. No tenía un hueco. Me tengo que ir, me voy a Nueva Chicago. Haciendo con Nueva Chicago, primera vez que juego contra Boca, el marcador central de Boca era Bermúdez, capitán de la selección colombiana, y Samuel, capitán de la selección argentina. Juego contra River, era Celso Ayala, el capitán de la selección paraguaya, y Yepes, el marcador central que jugaba con Bermúdez en la selección de Colombia. Esos eran los tipos con los cuales yo tenía que competir para encontrarme un lugar. O sea, yo competía con ellos. Si vos hoy decís, ¿contra quién compite el joven que quiere llegar a primera división en el fútbol argentino? Y por eso te pasa lo que te pasa. Y por eso después vas y decís, bueno, pasaron los brasileños y los argentinos en el Mundial de Clubes no pasaron. Pero a medida que pasa el tiempo, competir contra peores, competir menos. Yo me acuerdo que de divisiones inferiores, cuando yo era chico, jugaban 20 equipos competitivos, jugaba torneo de ida y vuelta, eran 38 partidos de alto nivel competitivo, jugaba 2 veces contra los mejores equipos. Hoy en día es una sola rueda. Esa rueda juega contra 29 equipos, o sea, jugás 10 partidos menos, de los cuales de esos 10 partidos menos hay varios partidos que jugás contra equipos que no están a niveles parejos. Entonces juega Vélez y de pronto ves Vélez gana 8-0, o Lanús o River o Boca ganan 8-0, 10-0. Si un partido en juveniles vos ganaste 10-0, eso no es un partido. Total. Está muy lejos de ser un partido competitivo. Entonces, esa es la realidad. Cuando vos competís menos, cuando vos tenés menos instancias de competencia positivas, cada vez te vas alejando más de los que compiten más. Y después vos podés tener talento. Entonces, ¿qué pasa con el talento? Y se va rapidísimo, ni siquiera lo dejás. Antes decía, déjalo un año que juegue en la Argentina. Hoy no lo dejás. Entonces esa crítica que dice, los jugadores hoy no juegan en la Argentina. Porque lo ven de afuera y dicen, ¿contra quién va a jugar? ¿Qué nivel de competencia va a tener? ¿Cuánto va a aprender? No, tráele y metelo en una liga de Europa. Lado A, doctor, hoy el futbolista, y yo te hacía alusión a un video que vi publicó Federico Lertora en redes sociales, se levanta 2 horas antes de ir al entrenamiento, toma creatina, colágeno, hasta probablemente tiene una bañadera con hielo dentro de la casa y hace una pasada, se mete en un sauna, lee con la luz infrarroja para no afectar la visión, después se toma un suplemento, hace 10 push-ups, va a entrenar. Y además a la noche ve una serie en Netflix y lo hace con unos lentes rojos, como hace Sergio Canales, mostró, tiene toda una variedad y una gama. Lado B, por todo eso hoy el futbolista se empuja menos al límite por toda esa conciencia, por el temor a lesionarse, bueno, ya sentí una molestia, entonces sé lo que puede pasar, necesito prevenir. Y ahí habría que preguntarse qué es el límite para vos. Si el límite es jugar más y jugar mejor, lo que hace no está mal.
está bien, porque si vos sentís una molestia y salís, no te desgarrás. Si sentís una molestia y seguís, te desgarrás. Y si te abrís como un pollo, estás durante un mes sin jugar. Si es una molestia leve, por ahí a la semana podés volver a jugar. Entonces, la realidad es que hoy el deportista se empuja mucho más al límite y los ves en los cuerpos de los jugadores. Hoy los jugadores, vos ves el Mundial de Clubes y ves jugadores que parecen rugbyers de hace 20 años. Hace 20 años yo jugué al fútbol porque yo era un atleta, porque técnicamente era limitado, pero cuando nadie hacía entrenamientos con un nivel de intensidad altísimo, yo lo hacía, y hacía un montón de cosas que mis compañeros se morían de risa. Cuando me metía en el agua fría, me decían, estás loco. Yo me metía en el agua fría hace 25 años, no hoy. Hace 25 años me metía en el agua fría. Yo hacía un montón de cosas porque iba viendo y aprovechaba los conocimientos y cómo comía y qué comía y cuándo comía y cómo me cuidaba. Y eso es lo que me hizo que yo levante 200 kilos de sentadilla, que hoy tenga 47 años, y porque si me gusta el deporte y sigo jugando, juego el senior de exjugadores de fútbol y juego el más 35 y juego con chicos que se retiraron el año pasado y yo me retiré hace casi 15 años. Y sigo jugando y sigo sintiéndome competitivo, obviamente con la diferencia del paso del tiempo. Pero yo era un atleta, en un momento en el cual ser atleta no era normal. Lo normal era ser jugador de fútbol, ser jugador de pelota. Que después pasaste 2 años que te retiraste y te engordaste todo. Hoy en día son todos atletas. Hoy el que no es atleta no juega, no llega. O sea, hoy decís, no, yo no voy a entrenar. No existe. Si el jugador no entrena hoy, no existe. No puede jugar al fútbol. Dedicate a otra cosa. Si hoy no querés ir a entrenar todos los días, dedicate a otra cosa. Hace 20 años había gente que no entrenaba todos los días y podía jugar. Hoy no podés jugar. Hoy te pasan por arriba. Hoy son aviones. Hoy es como... vos querés correr una carrera en bicicleta y el otro te pasa con una moto. O sea, no hay competencia. No, antes vos decías, bueno, corremos todo. Él corre con una bicicleta cross, el otro con otra bicicleta. Bueno, vemos. Hoy no existe. O sea, vos no entrenás, dedícate a otra cosa. ¿No te gusta entrenar? No juegues al fútbol. Bueno, hay muchos exjugadores que hoy son compañeros nuestros en ESPN con los que a veces charlo y me dicen eso. Me dicen, oye, yo en este fútbol no juego, pero ni por casualidad. No, porque dicen, no podría. Y por eso me vino eso rápido a la cabeza. Ahora, Juan, ¿cómo fue el tema cuando vos estudiaste una carrera universitaria durante, ¿sí?, tu trayectoria como futbolista? ¿Cómo lo llevaste? ¿Cómo era el entorno, digo, con tus compañeros, sobre todo? Porque me acuerdo, bueno, alguien que conoces bien, Dani Vega, que vino también hace poco a Neto. Él rumbió para el lado de los números, pero también tiene un título universitario, una carrera. Él decía, a mí me costó mucho y yo quería trabajar... o en realidad más que trabajar, decía, yo quería luchar contra el prejuicio del futbolista bruto, del futbolista ignorante. ¿A vos te costó eso? O sea, el hecho de estudiar al mismo tiempo que tenías una carrera de jugador profesional. No sé, hoy hablo con mis padres y me dicen que yo cuando era adolescente era un pibe raro. O sea, yo no tenía una vida de adolescente normal. Yo lo veo hoy, mi vida de adolescente comparado con mis amigos me dicen lo mismo. Yo tenía claro lo que quería. O sea, yo sabía que quería jugar al fútbol. Y mi papá me dijo, mirá, dice, está muy bien que vos quieras jugar al fútbol, pero si no jugás al fútbol, porque en ese momento en Vélez, por ejemplo, jugaba Cuchufo, que era campeón del mundo, era pobre. De algo igual vas a tener que vivir. Digo, yo si no juego al fútbol, soy médico, un plantel de fútbol. Papá, no hago otra cosa. O sea, no quiero hacer otra cosa que no esté alrededor del fútbol. Yo quiero el fútbol. A mí me gusta el fútbol, me gusta el espacio, me gusta el ambiente. Si vos decís, ¿te veían como raro? Sí, por ahí me veían como raro, pero yo tenía una forma de ser. La realidad es que a mí no me interesaba lo que pensaba la gente. O sea, nunca me interesó qué pensaba la gente, nunca me interesó si la gente te decía, esto no se puede hacer, no importa. Si alguien lo hizo, yo lo puedo hacer. Yo no pensaba en todo lo que me rodeaba, no pensaba en reivindicar el mote de los jugadores de fútbol que estudian, no estudian. Si vos agarrás el porcentaje, hay más que no estudian de los que estudian. Creo que son dos tipos de inteligencia distintas. No vas a decir que Messi es tonto, es Messi campeón del mundo, no estudió, es brillante, es un muchacho que piensa un montón. Entonces, ser instruido no es lo mismo que ser inteligente. Esa es otra gran discusión, ¿no? Te dicen, no, habla, se come las heces. Tener una instrucción, un nivel cultural que te permita ir a la escuela, terminar, eso debería ser básico. Y un jugador de fútbol sí debería hoy en día hablar inglés como un idioma común, porque adentro de una cancha no vas a tener una inteligencia artificial que te haga comunicarte con tu compañero al lado. Por ahí en la vida en sociedad cada vez menos, porque decir, le hablo al teléfono y vos escuchás en el idioma que vos querés.
pero la realidad es que dentro de la cancha eso no va a pasar. Entonces, cuanto más cultura general tengas y más capacidad de comunicarte tengas, mejor va a ser. Ahora, si vos me decís, yo no sufrí, yo quería jugar al fútbol, viví una vida monástica por el fútbol, yo no salía, no hacía nada, o sea, yo me levantaba a las 7:30 de la mañana, me tomaba el colectivo, me iba a Vélez, o sea, me levantaba a 6:30, a las 7:30 me tomaba el colectivo, me iba a Vélez, entrenaba toda la mañana, comía ahí con los chicos en la pensión abajo de la Platea Norte, me tomaba el colectivo largo que iba desde Liniers hasta la Facultad de Medicina, dormía la siesta mientras dormía, porque sabía que el power nap, ya en ese momento se hablaba del power nap, hoy te duerman 30 minutos. Yo hacía eso porque dormía 30 minutos, porque tenía otro recorrido más rápido, pero me tomaba ese colectivo porque en algún momento de esos 30 minutos me iba a mover y me iba a despertar y iba a estar llegando cerca de la facultad. Estudiaba desde las 2 de la tarde hasta las 6 que empezaba a cursaba de 6 a 10, a las 10 salía de ahí, me iba a mi casa, llegaba 10:30, comía, me iba a dormir y al día siguiente me levantaba y hacía lo mismo. Y así hice eso durante 3 años seguidos, 1000 días seguidos, sin parar ningún día de hacer eso y disfrutándolo como un campeón, porque yo quería llegar. Entonces eso es lo que me gustaba a mí. Ahora que te dicen hoy, algunos lo sufrieron más, menos. A mí si me decían, che, dejá de estudiar. Bueno, por eso Falcioni me decía, llegaste a un nivel en el cual tenés que elegir. No, Julio, yo creo que puedo seguir estudiando y jugar a fútbol. Podría haberlo dosificado, ya estaba en 4º año de medicina. Bueno, fue una decisión, no sé. Creo que también he cometido errores por ese exceso de decir yo quería esto y a veces no te sentás a reflexionar, te lleva tu espíritu, te conduce. ¿Viste? Entonces, ¿cómo lo hice? Y lo hice así, o sea, me puse en piloto automático, agarré el auto, le puse el acelerador y digo, hasta que no llegue a los 22 años, 23 y termine, no paro. Y yo me recibí de médico con diploma de honor en la Universidad de Buenos Aires con 23 años jugando al fútbol en primera división. Era otro momento. O decís, hoy lo va a poder hacer alguien. No, hoy no se puede hacer porque hoy no se puede estudiar medicina, porque en ese momento se jugaba sábado y domingo. Hoy en día te hacen jugar martes, miércoles, jueves en Formosa, viernes, sábado, domingo, lunes, no sabes ni cuándo tenés el calendario. Entonces, estudiar medicina, que es una carrera presencial, hoy es mucho más difícil. Pero en aquel momento, si vos le ponías mucho, y por eso, antes de que me recibiera yo, se recibieron otros, que hubo otros, ¿no? Tenés Bilardo, tenés Madero, tenés Avanzi, tenés gente que estudió y jugó. Hoy en día, medicina, yo creo que es un poco más difícil. En estos días, preparando una clase junto con un preparador físico, él me destrababa un mito diciéndome que en segunda división del fútbol argentino se corre lo mismo que en la primera división del fútbol argentino versus a una creencia hipotética que puede existir. ¿Qué reflexión te merece el Mundial de Clubes al ser una muestra evidente, no evidente en el sentido de concluyente, sino algo que podemos ver y testear, de distintas preparaciones, distintos niveles en un contexto especial por el calor, etcétera? ¿Y cómo aplica eso a la reflexión? San Telmo entrena igual que el Chelsea, por citar una analogía. Está comprobado que la diferencia en el fútbol no la hace la distancia recorrida. Está comprobado que lo que hace la diferencia en el fútbol son dos cuestiones fundamentales. La velocidad a la cual recorriste la distancia, la cantidad de piques máximos, ¿no? ¿A qué velocidad fueron esos piques máximos que hiciste y cuántos hiciste esos piques máximos? Y después, la jerarquía en el manejo del elemento. Esas son las únicas dos cosas que cambian fuertemente entre la élite de la élite y la primera del ascenso. Y lo viste en el Mundial de Clubes, en el espejo del Mundial de Clubes. Vos veías mediocampistas de equipos europeos que jugaban a 1 o 2 toques. Y veías a algunos jugadores del fútbol sudamericano o de otro fútbol que para hacer la misma jugada le daban 3 toques. Yo creo que el gol de Espósito es un gol fantástico, porque en una milésima de segundo el jugador inventa que va a dar un pase, le amaga al defensor que va a dar el pase, el defensor cuando ve que va a ir ese pase o sospecha que va a ir ese pase, toma una decisión de acuerdo a ese pase. Si ese pase sale, él no tiene que salir, él tiene que retroceder. Entonces, como ve que va a dar el pase, retrocede para que no haya línea de pase entre él y el arquero. Y en esa jugada, en ese amague del pase, en la misma jugada, él controla el balón y lo hace girar para que le quede perfilado para patear. Es brillante. Bueno, eso anda y que lo haga un jugador del ascenso. No te lo hace. Entonces, la diferencia no es que corras como un campeón. La diferencia es la capacidad que tenés de hacer recorridos rápidos
con la pelota dominada y haciendo lo que vos necesitas que haga la pelota. Rápido, de manera veloz, en cortas distancias, pero de manera hiperveloz y controlando el elemento. Eso es lo que marca la diferencia. Tiempo, espacio, eso lo dijo correr no el sirve profe nada. Coan en segundo, uno de los tercer primeros episodios. de Fútbol Lento Podcast, diferenciando nosotros a nivel amateur del fútbol profesional. Ahora, pero Juan, esa capacidad que vos decís, por ejemplo, lo de Espósito, ¿se trabaja? ¿Eso viene mucho digamos, está innato en el futbolista? ¿O también esa diferencia de trabajo entre Europa y Sudamérica también es muy marcada? Hay cuestiones que son innatas y hay cuestiones que son adquiridas. Nada en la vida es unicausal, ¿no? Yo creo que es multicausal. Es el genotipo y el fenotipo. Por un lado vos tenés una genética coordinada, tenés que tener una capacidad coordinativa. Hay cosas que son que se pueden entrenar, pero si te nacen naturalmente es mucho mejor, porque tu capacidad de entrenarlo te hace llegar a un nivel mucho más alto. Entonces todo depende de la capacidad de base que vos tenés, que es genética, para después potenciarla. Vos sos una persona coordinada, te ponen a hacer una rayuela y la haces fácil y rápido, sin ningún tipo de dificultad. Si te entrenan vas a ser mejor. Si vos te parás y tenés un nene que lo pones en una rayuela y le cuesta la rayuela cuando tiene 3 años, vos decís, este nene no tiene condiciones naturales. Ahora, si después se entrena, la rayuela le va a salir. Pero del piso al cual arranca es más bajo del que lo paraste por primera vez delante de la rayuela e hizo la rayuela sin problema. Entonces hay cuestiones que son genéticas y hay cuestiones que son adquiridas. No cabe duda que eso se entrena. No cabe duda que cuando vos competís contra buenos, cada vez tenés menos tiempo y tenés que resolver mejor en menos tiempo. Eso es una cuestión de competitividad. Y por eso te tenés que ir del fútbol argentino rápido, porque la competitividad es menor acá que en otras ligas europeas, teniendo en cuenta esa élite. Porque la realidad es que ¿cuál es la élite? La élite no es jugar en una cancha de pasto alto y seco. La élite, cuando vos vas a jugar un mundial, vas a jugar en una cancha que debería estar en impecables condiciones, a ras del suelo el pasto, muy rápida la cancha, y vos tenés que jugar en ese contexto. Ahora si vos me decís, sí, por una ventaja circunstancial, yo enfrento a un equipo, subo, no corto el pasto, dejo la cancha seca y juego este partido, jugás este partido. Pero este partido no es la élite. Claro. Es este partido. Entonces una cosa es el corto plazo, otra cosa es el largo plazo. Me De gusta hecho, porque, perdón Pablo, yo estoy completamente de acuerdo. Esa frase que dijiste, por eso se tiene que ir rápido el fútbol argentino, porque hay varios que se pueden desmayar cuando lo escuchan. A mí me saca cuando en un estudio de televisión alguien livianamente dice, que se quede 2-3 años más. Y digo, bueno, habría que explicarle varias de estas cuestiones, ¿no? Iba a agregar que está estadísticamente comprobado que el ratio de conversión y lo que nos llevó a apasionarlos por el fútbol es el gol. Está estadísticamente comprobado que en partidos de clima muy alto, muy áspero, se convierten menos goles, y en climas de temperatura muy baja, ambos extremos muy críticos para el futbolista, también se hacen menos goles. Y en el Mundial de Clubes está sucediendo que por un tema de calendario y de machear con el uso horario de los distintos mercados, se está jugando en extremo calor. Yo creo que paradójicamente hasta se está banalizando lo que opinan los jugadores. Está quedando para el chiste y para el meme lo que expresó Marco Llorente, Vinicius, algunos entrenadores. Y es paradójico porque después decimos, bueno, ¿dónde está la solución, el negocio, etcétera? Están los futbolistas expresándose y nos resulta gracioso, pero si este Vinicius jugó en la playa y ahora no puede jugar al máximo nivel con calor. Sí, yo no sé, perdón Pablo que me meta, yo creo que a las grandes cabezas del fútbol, digo grandes no porque sean muy pensantes, sino porque son los que lo manejan, a mí me parece que no les importa eso. O sea, no les importa lo que opina el jugador de fútbol. O sea, el jugador de fútbol es el máximo protagonista, no hay ninguna duda. Porque las decisiones que se van tomando van en contrario a lo que suelen pedir los futbolistas. Bueno, está, pero para mí están ignorando que se deteriora el producto. Claro, pero Y creo si que lo hacen deteriora adrede. el producto, A lo que voy, ahí sí va a haber un impacto en el negocio. a lo que voy, Pablo, es que yo creo que lo hacen adrede. O sea, no es que no escuchan por incapacidad. Yo creo que no les importa. Hay una cosa que está afirmada que en realidad no solamente pasa en el fútbol. O sea, los récords olímpicos también tienen que tener ciertas condiciones climáticas. El clima templado es el ideal y los récords olímpicos ya se saben cuándo vas a tener una fecha para hacer un récord olímpico y cuándo no. O cuándo vas a tener una fecha para hacer un récord mundial y cuándo no. Si depende de las condiciones climáticas. Eso se ha comprobado hace muchísimo tiempo. Lo otro
Eso lo comparto. Lo otro disiento. Yo creo que no necesariamente el espectáculo se deteriore y la gente que piensa que el espectáculo es hacer más goles, porque el fútbol ha pasado de ciclos de menos gol, más gol. Este ciclo actual es gracias a Guardiola y su revolución. Ahora vos decís, el fútbol argentino perdió pasión porque hacen menos goles, porque juegan peor en comparación a la década del 90. La gente deja de ir menos a la cancha, la gente es menos pasional con su equipo hoy que hace 30 años cuando se jugaba otro fútbol y competitivamente tenías un fútbol mucho más elitista porque tenías un fútbol en el cual jugaban a nivel selecciones varios jugadores. No, la gente sigue yendo a la cancha, sigue apasionándose, sigue llorando por un resultado. Entonces yo creo que está más estudiado esto de lo que nosotros pensamos. Yo creo que el camino va hacia allá porque ya está comprobado que es negocio y la realidad es que lo que tenés que hacer es acostumbrarte a esto, tratar de encontrar las estrategias en el cual este loop en el cual vos vas empujando la brecha cada vez más lejos, cuando te das cuenta que te equivocaste, bueno, ¿cómo reconfiguro para volver a crecer? Pero el deporte de alto rendimiento es esto y lo ha sido y lo va a ser. No creo que cambie, no hay ninguna chance de que esto deje de ser como es. Se va a empujar al límite y eso es lógico, se va a consumir lo máximo que se pueda y eso es lógico. El jugador de fútbol se quejaba en la época de Maradona y se sigue quejando hoy y nada cambió, al revés, jugás más todavía. ¿Por qué? Porque está claro que si no pasa el que sigue y vos querés estar. Entonces cada uno encuentra su equilibrio a partir de lo que puede y resiste. Y hay gente que resiste más, otro resiste menos, hay gente que se fatiga más, otro se fatiga menos, hay gente que juega más tiempo, otro que juega menos, y cada uno elige hasta dónde quiere empujar el carro. Yo creo que esa es la real circunstancia que estamos viviendo. Tiene que haber una autocrítica por parte de los entrenadores también, porque se quejan del calendario y después tenés al mismo Guardiola diciendo que quiere un plantel corto y sacarse jugadores encima. Cuando se jugó la final de Champions, Vitinha titular, figura. Zaire Emery había tenido más titularidades en Liga de Francia que Vitinha. Entiendo que la Liga de Francia no es la Premier League, pero obviamente Vitinha llegó descansado a jugar una final de Champions. El Inter también había rotado en fases anteriores en Champions, pero a lo que me refiero es, como decías vos recién, para mí la calidad de los jugadores está. Tiene que haber planteles un poco más largos. Hay que confiar un poquito más en el suplente del Manchester City, que tan malo no debe ser, y darle rotación. Y eso tiene que aplicar a todos los equipos. Y así obviamente se van a desgastar menos, van a llegar mejor al final de temporada, se van a lesionar menos, pero si encima queremos achicar el calendario, no lo están achicando y pedimos planteles cortos, para mí no es la solución. Puede ser. A eso voy, Manu, igual, estoy hiper de acuerdo con vos, ¿eh? Es una de las soluciones, la introducción de los 5 cambios, de hecho es otra herramienta en el cajón para que los entrenadores utilicen, está en ellos la capacidad para gestionar un grupo más amplio, explicarle a los jugadores que todos van a ser importantes, que dejen hablar de titulares suplentes y empiecen a hablar más de iniciadores y finalizadores, que generen ese espíritu colectivo. Pero definitivamente ese es el tipo de soluciones creativas que hay que pensar. Sí, pero a mí me gusta ya para ir cerrando, me gusta lo que dijo Juan de, digamos, vos siempre tuviste una visión muy particular y hasta diría que no es la convencional del mundo del fútbol, pero también tenés claro cómo son las reglas. Vos decís, bueno, esto es así. Decís, desde que uno recuerda los grandes discursos de Maradona quejándose, y vos decís, nunca cambió, ¿por qué va a cambiar? O sea, por eso yo ratifico mi teoría de que realmente a la FIFA esto no le importa escuchar la voz de los jugadores, pero Juan dice, bueno, hay que adaptarse. O sea, no queda otra, digamos. Cada vez te pagan más por jugar al fútbol, cada vez es más importante ser jugador de fútbol, cada vez más gente quiere. Es de las pocas cosas las cuales pasan los años, creo que debe ser eso y ser tecnólogo, ¿no? Ingeniero en sistemas o algo por el estilo. No debe haber muchas profesiones que a medida que pasan los años cada vez son más valoradas, mejor paga, más apetecible, más celebrity, más contacto, más cosas. Bueno, es lógico que esto te genere eso. Por el otro lado, las estructuras tienen que acomodarse a eso. Por eso tenés que tener una historia clínica digital, por eso tenés que testear al jugador, por eso tenés que llevarlo adelante con conocimiento, por eso tenés que darte cuenta cuáles son los niveles de performance que presenta, por eso tenés que monitorearle la carga, por eso tenés que reportar las lesiones. Por eso se hacen un montón de cosas que uno lo toma como algo que vos decís, ¿y por qué crece todo? Y crece porque justamente cada vez tratás de reducir el margen de maniobra y el margen de error.
Ahora, vos jugás al límite, jugás al fleje, y a veces te sale mal. Claro. Y es así. Una última para cerrar, Juan. A veces ahora me pasa siendo más consciente de todo y habiendo cada vez más sobreinformación, estudio, como quieran llamarlo, no importa. De repente, cuando juego al fútbol, un pelotazo que va muy alto y tengo que ir a cabecear y digo, esto me hace, este cabezazo me va a hacer mal, pero igual tengo que cabecear. ¿Va a desaparecer el cabezazo en el fútbol? Yo lo dije en Factos, con Mechi y Margalot, me putearon bastante. No va a desaparecer. No va a desaparecer el cabezazo. Pero Y ¿cuán no es- nocivo es? Fíjate que cambió mucho el fútbol. ¿Cuánto cabecea un jugador hoy? ¿Cuánto cabecea? Yo me acuerdo de haber entrenado en Vélez, las inferiores de Vélez, me tiraban y creo que cabeceaba 100 pelotas en un entrenamiento. Bueno, 100 pelotas. Una locura. Hoy en día no veo a nadie entrenar eso. La realidad es que el fútbol cambió. El fútbol cambió, cada vez es menos eficiente el golpe de cabeza, cada vez hay menos goles de golpe de cabeza, salvo en pelota parada. Sacá la pelota parada, porque la pelota parada es un juego particular, es un momento puntual. Es como decir el Partido tiro dentro del de un penal. partido, Exactamente. dice el amigo Jenny Vive. Ahora, sacá la pelota parada y decime cuántos goles en comparación con tiempo pasado se hacen de cabeza. Cada vez se hacen menos goles de cabeza, cada vez se juega menos con la cabeza. Y por el otro lado, cada vez hay más control. Entonces, eso que te decía al comienzo, yo quedé 3 veces en estado medio inconsciente, no sabía ni qué partido estaba jugando y al día siguiente entrenaba como un campeón. Tremendo. Hoy no pasa eso. Hoy el pibe, vos te das cuenta, ya lo sospechás, sale, no juega, se queda afuera. Sí, tener los protocolos de La premio pelota que por- pesa menos. Yo cabeceaba la pintier esa de cuero que Oh. llovía y pesaba 2 kilos más. Te dolía acá todo el techo. Sí, hoy en día la pelota no es impermeable, vuela, pesa mucho menos. Oliver Glasner, el entrenador de Crystal Palace, tuvo un accidente, lo tuvieron que operar de urgencia, casi se muere. Se golpeó en un partido, al otro día entrenó porque no quería perderse un compromiso que tenía en 3 semanas. Se sintió mal, se fue a duchar, no se acuerda más nada. Se desplomó en la ducha. Sí. De suerte lo atendieron de urgencia, lo operaron y se salvó, ¿no? Bueno, da para seguir porque aparte... Joaquín de la Vega hace poco, ahora el rugby, anunció que no iba a parar de jugar por el tema de los golpes en la cabeza. Sí, a mí hace poco un compañero que está muy en contacto con muchos exjugadores me decía de que jugadores de, a ver, estamos hablando gente de hoy más de 60 para arriba, exjugadores, digo, que hoy tienen 60 para arriba, me decía que empiezan a encontrar muchos ex compañeros con muchas secuelas, producto de los cabezazos. Digo, me acordé cuando salió el tema y bueno, podríamos seguirla. Sigo cabeceando tranquilo, ¿viste? entonces, por ahora. Yo sacaría los cabezazos afuera del área, los sacaría. La pregunta es, ¿En ¿vos, serio? la pregunta es, ¿vos comés, vas a comer comida rápida, chatarra? Sí, ahora es más, en un ratito. Poquísimo. Bueno, Cada vez menos. Cabecea poquísimo cada vez menos. Es peor que cabeza. Exacto, cabecea cada vez menos. Esa es la lógica. Una de las pocas proezas que yo tengo es haber hecho un gol de cabeza fuera del área. Uf. Mirá. Según Y así- la ley Manu. Claro, no, no valdría. Yo lo sacaría, en serio. Mirá. Sigo en ese barco. Juan, gracias por venir. La verdad, Un placer. es cierto que a veces uno tiene un punteo previo, pero después la charla va No, derivando para otro lugar. Nada que ver, el y punteo bueno, pero que eso- me mandó no, el señor y lo que hicimos no Pero tiene eso- nada que ver. pero Yo esto- lo tengo acá te digo, y lo respetamos Pará, bastante. y te voy a decir algo, porque nos pasa con todos los invitados, creo que prácticamente nunca se cumple, pero no por una cuestión de mala fe, todo lo contrario, la charla va derivando y es el abanico un poco que se abre acá en Fútbol Neto, así que bueno, gracias por Placer. venir, la verdad que una hermosa charla. Y bueno, gracias a ustedes, sabemos que están presentes, sabemos que nos escuchan, que nos miran, nos contactan vía redes sociales. Como dijo Armani, hace poquito se vienen cosas lindas, Ah, mirá. así que Así. a estar atentos porque esto se está, A se está uno moviendo. se lo agradecí, en Twitter puso Fútbol Neto Podcast es lo mejor que le pasó a la Argentina. Ah, bueno. Mirá. Yo creo que de presente lo digo acá en cámara. Fernandao jugó conmigo, Fernandao, en el Inter. Yo acabo de llegar acá y vi esto y dije, iba a ser una buena nota, digo, Fuiste. porque fue una buena señal, pero esto me lo llevo de souvenir, ¿no? Fuiste, Pablo. El souvenir. Esas cosas, Pablo, se vuelve loco. Souvenir. No, no. Souvenir. Ah, le duele, le Me, duele. me comprometés al aire porque no puedo decir que no. Es un puñal, pero por supuesto que te lo regalo. Le duele más que cabecear. No, no, no. Yo seguí cabeceando a ver si te olvidás. Chao.